Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Herbert Calderón. Herbert, muchas gracias, bienvenido, adelante con la exposición. Muchas gracias, Milagros. Buenas tardes, colegas eh, de todo el continente. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante importante y crítico en el ámbito mundial y nacional, ¿no? Que es ¿qué hacemos los profesionales de seguridad para poder solucionar y afrontar todos los inconvenientes que se están presentando a nivel regional y a nivel internacional, ¿no? Un poco que la razón, hablando un poco, digamos, no aprovechando el ejemplo último en Europa, en Francia, porque no ninguno de nosotros desea, digamos, esa situación, sino que esto un poco que impacta a nuestras tareas de seguridad. Eh, Cada vez las amenazas son más globalizadas, cada vez las amenazas impactan al ámbito privado en mayor o menor envergadura. Los riesgos tienden a ser más globales, ya no son tan locales. Las fronteras, sobre todo en Europa, en otras partes del mundo prácticamente no existen. Todo es globalizado y se comparten, las personas cruzan, la información cruza de un lado a otro, los delincuentes, los extorsionadores, los terroristas, problema. O sea, las fronteras se han ido aliviando por un tema económico, para darle apertura a los mercados. En algunas partes, como en Europa, se comparten la misma moneda, el euro. Sin embargo, así también se comparten las amenazas, ¿no? Entonces los extorsionadores, los delincuentes cruzan de un país a otro, en nuestro ámbito tan regional también. Eh, entonces prácticamente la amenaza de un país cercano eh, no hay, digamos, en este momento cómo cerrar nuestras fronteras como hace 20 años, ¿no? Ya es un tema de mercado, es un tema de... Sin embargo, esa situación global nos impacta directamente, no solamente en el ámbito público, sino privado. Los objetivos ahora ya no son totalmente como era en las décadas antiguas. Los atentados iban contra las instalaciones militares o cuarteles, ¿no? Ahora la civilidad es la amenaza. Y cuando hablamos de civilidad, hablamos en la calle o la empresa privada, ¿no? En ese sentido también las amenazas globales, como es el día de hoy la, el- la fatiga, el daño al medio ambiente, el fenómeno climático, el fenómeno del niño, por ejemplo. En nuestra región ahorita estamos muy preocupados por el fenómeno del niño, todos los países de la región, no solamente los países que mayor incidencia tienen. Y así son amenazas grandes. Entonces, esos riesgos globales son riesgos que impactan a la organización y a la mayor parte de la operación de las organizaciones modernas, ¿no? Entonces podemos llamarlo que son estratégicos, porque de todas maneras, tanto la filial en una cadena internacional, nacional o en otros países, de todas maneras se impacta, o sea, hay un daño, ¿no? No solamente porque estén geográficamente presentes, sino porque todas las organizaciones están montadas sobre una fuente de información que si esa información es dañada o la transmisión de esa data que es a tiempo real no se da, hay un impacto a la cadena logística, ¿no? El supply, ¿no? Bueno, lamentablemente el tema no acaba ahí porque hay algunos riesgos propios de la operación, ¿no? Los accidentes, el daño medioambiental, son temas que el día de hoy nos involucran en un solo sentido, ¿no? La, la, Ese gran activo que hasta hace algunos años hablábamos de que los activos estaban divididos en las personas, estaban divididos en la información, estaban divididos en los procesos informáticos, en la tecnología de información. Sin embargo, estos activos están rodeados por una gran atmósfera
y van entrelazados en un mayor activo, que es el cual tenemos que preservar y sobre el cual toda nuestra estrategia va sobre ello, que es la operación, la continuidad del negocio. Entonces, el solamente preservar aisladamente los activos es algo exitoso, pero estos activos tienen que ir amarrados por un gran enlace y que conjugados deben dar un resultado, un valor, y es un resultado de un proceso. Y ese proceso productivo es nuestro mayor valor. Entonces, si nosotros analizamos todos los riesgos que pueden impactar a esa atmósfera, a ese concatenado de activos que van a dar un resultado, puede afectar a ese proceso. Entonces, uno de esos activos que están inmersos en ese gran atmósfera, en ese gran continuo andar, ¿no? Son las personas. Las personas como parte importante en ese gran proceso pueden también verse perjudicadas y nos pueden impactar. No solamente porque un accidente fatal pueda generarte una suspensión de la operación, sino que el daño colateral, el daño principal de que una persona sea afectada o fallezca en la operación, es un daño que la organización cada día se afecta mucho más. Estamos hablando que los colaboradores, que el coach, todas las técnicas de management, todo en general va cuando las personas son parte del equipo. Pero si un miembro de ese equipo fallece o es mutilado, ¿cómo queda ese equipo? ¿Cómo queda esa operación? Legalmente hay fuertes restricciones, hay fuertes eh, imposiciones, multas, hasta suspensión de la operación. Entonces, analizando ambos argumentos, la operación también puede verse afectada cuando la parte de seguridad industrial es eh, impactada, ¿no? Entonces, esta operación como la contaminación ambiental también impactan a ese gran proceso productivo. Y en tercer lugar, tenemos un tema que hace algunos años no nos preocupaba, pero para complementar este entorno que va a enfrentar el profesional, tenemos el tema de las operaciones financieras que tiene la organización, las ventas, la bolsa de valores, ¿no? Las adquisiciones, las compras, la logística, el colocar pedidos, el precio del petróleo, el precio del dólar, el mercado internacional, la bolsa de valores internacionales, la subida o caída de la banca, etcétera. Todo eso también nos impacta. Todos esos riesgos denominados financieros nos afectan, porque en un clima laboral en donde tenemos despidos, ¿no? Tenemos eh, reducciones de sueldo, el estrés propio de la austeridad, ¿no? O sea, la austeridad, fíjense, tenemos en las empresas, ¿no? Privadas, mira, tenemos que reducir costos, ya no hay días, ya no hay horas extras, tenemos que reducir el personal, para que el personal, para que no me cueste mucho, lo aburro al trabajador, para que el trabajador renuncie y yo no tenga que pagarle una indemnización, el jefe por eso trata mal a los empleados, y entonces tenemos un bicho que creciendo puede afectar también la operación, que es la violencia interna, ese estrés interno que se va generando por diversas situaciones, y una de ellas, y la más preocupante, a lo que las empresas se enfrentan hoy día, ante la caída de bolsa de valores, ante las reducciones de las ventas, ante las reducciones del personal, es la violencia en el lugar del trabajo. Entonces, esta nueva amenaza que a veces no la sentimos, ¿no? Los, para algunas personas es muy fácil despedir a un empleado, hacerlo renunciar, reducir, pero sin embargo, ese clima laboral que queda afecto a la organización es un tema preocupante y que puede destruir la, puede destruir el equipo, pueden haber hasta sabotajes internos. Han habido empresas europeas, una empresa muy conocida francesa, que los empleados se suicidaban porque había tal maltrato, había una crisis financiera
en Europa hace 5 o 6 años, y los empleados se autodestruían, se lanzaban, y había una cadena de suicidios. Entonces, generado por esas situaciones justamente económicas y que las empresas no las saben a veces manejar. En general, todo este entorno que encontramos, que hasta hace algunos años nosotros podríamos decir, bueno, la parte security es mi trabajo, ¿no? Y mi trabajo es protección de activos, evitar robos, evitar deshonestidad, ¿no? Entonces yo no me involucro con la parte safety porque hay un jefe de seguridad industrial. Pero si tú estás encargado de la parte patrimonial, security, y tienes en el safety 2, 3 fatales, y hay falta de gestión, entonces tú no te puedes sentir ajeno a esa ausencia de sistema de gestión de safety. Tienes tú que reaccionar, tienes que tú también preocuparte por ese tema, porque al final una persona que es parte del proceso productivo y que si esta persona se impacta, fallece por un tema del mismo proceso, ¿qué pasa con el proceso productivo? ¿Va a continuar normal? ¿Sacamos una persona y reponemos otra? Yo que me preocupo de los activos de la empresa, o me preocupo de preservar a la empresa de la deshonestidad o los robos, que es mi función prioritaria, principal, no me va a afectar el proceso productivo no se va a ver mermado, por supuesto que sí. Entonces el accidente, el daño medioambiental, la violencia en el lugar de trabajo, la extorsión, el terrorismo, que ahora lo vemos tan de cerca, ¿no? Y tan, digamos, tan cercano a la civilidad, tan cercano a la masa, a lo global, ¿no? Cercano a personas sumamente religiosas y enfermas de autodestruirse a costa de lograr sus objetivos sin pensar en el daño que hacen. Entonces, la seguridad del día de hoy ya es un poco, se ha españolizado la palabra, ¿no? Antes era safety por acá, security por acá, pero el tema ahora es integral, porque si vemos que nuestro gran activo es el proceso productivo y tenemos que preservar el proceso productivo, entonces tenemos que cuidar los activos, preservar, darles adecuado tratamiento para que el proceso continúe. Y en ese entorno tenemos que tener en visión, poner en visión todo lo que puede afectar. Entonces las personas, no solamente hay que verlo desde el punto que puedan hacer deshonestidad, ¿no? Que lo hacen, ¿no? Vamos a ver que es un tema sumamente preocupante, pero también que las personas no, no pierdan la estabilidad, no pierdan el equilibrio generado por un tema de acoso, por un tema de maltrato, por un tema de presión, o que se accidenten, o que se autodestruyan, ¿no? Entonces, la seguridad del día de hoy se ha convertido en el término español seguridad, que al decir seguridad ya involucra el safety y el security. Entonces, un poco el inglés que estaba separado el día de hoy ya está creando, digamos, el loss prevention o la prevención de protección de activos o la prevención de riesgos. Entonces, ya un poco que es el término español nos da la razón en este momento, ¿no? Sin embargo, uno, de acuerdo a la ISO 31000 del 2009, que es la nueva norma que está en este momento vigente y que ASIS la ha tomado en cuenta para su guideline, que es la que hace cuestión de un mes la ha publicado, toma en cuenta la norma de gestión de riesgos, la cual dice, y un poco nos da la razón a esta introducción, ¿no? Estas 4 primeras diapositivas, es que la gestión de riesgos es un proceso cotidiano, importante, integral y preservando, teniendo en cuenta que cualquiera de estos amenazas que hemos visto, globales o estratégicos, operacionales o financieros, pueden impactar al proceso productivo. Entonces, este sistema de medición de riesgos es un sistema moderno,
¿no? Es un sistema que abarca todas esas consideraciones que estamos tomando y que hemos visto en el entorno al principio de la presentación. Entonces, este sistema de gestión de riesgos es completo, como lo vemos, tiene, tiene 3 pilares, donde el sistema de gestión de riesgo parte de unos principios: que la organización tenga suficiente percepción del valor que nos da el sistema de gestión de riesgos, que es un proceso dinámico, fotográfico, y que continuamente te está advirtiendo por dónde estás yendo, ¿no? La base fundamental son el conocimiento y la exactitud de cuáles son los elementos de juicio y de dónde vamos a partir y a dónde queremos llegar y medirlo, ¿no? Entonces, este es un tema bastante importante y dinámico. Antiguamente considerábamos que estamos hablando 10 años, porque aquí los sistemas son tan dinámicos que ya para nosotros 5 años ya es hablar como antiguamente, ¿no? Los sistemas de gestión de riesgos, análisis de riesgos, eran sistemas un poco estáticos, ¿no? O sea, comenzábamos con una medición, identificamos y sobre esos resultados íbamos desarrollando soluciones y por ahí hacíamos algunas auditorías o evaluaciones. Pero no, este sistema es sumamente dinámico. Y todo, aunque ustedes vamos a ir confirmando a medida que vayamos avanzando, vamos a ver de qué parte en la columna de la izquierda y que a veces fallamos los profesionales en no darle valor en la información sobre la cual vamos a basar esta medición, ¿no? Que es dinámico, que hay una mejora continua, que es una herramienta ante la incertidumbre. Si esos principios son aplicados, la cadena de este sistema de gestión va a ser totalmente favorable. En la segunda columna, el segundo pilar, es el aspecto de la mejora continua, el ciclo PHBA de Deming, ¿no? Donde se proyecta un diseño, se implementa, se hace seguimiento y una mejora continua. Es el ciclo que utilizamos en todos los sistemas de gestión, ¿no? Y el tercero es la administración de riesgos, que es cómo vamos y cómo la organización, en base a unos resultados medidos, va a gestionar y va a dar solución, ¿no? Entonces, y esto ya es una extracción de la última guideline de ANSI, este año 2015 la ha publicado. Yo tuve la suerte de participar en el equipo que la confeccionamos el año pasado. Tuvimos varias reuniones online y bueno, tuve la suerte de aportar, donde la identificación del riesgo, su administración, el proceso de administración del riesgo es un proceso de toma de decisiones, ¿no? En base a ciertos aspectos. Dentro de ellos están la parte económica, financiera y los resultados a esperar, totalmente medibles y sobre los pilares que hemos conversado hace un momento: la exactitud de la información, su medición, el dinamismo que tiene que haber, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos estos elementos de juicio a la mano, podemos nosotros decidir y, por ejemplo, hacer procedimientos donde toda la organización participa, hacer procedimientos, incrementar controles, hacer programas, hacer ampliaciones, hacer reducciones, donde recursos humanos, logística, almacenes, que son los que son las plataformas donde están los activos, ¿no? Porque logística, una gran parte de los activos, recursos humanos pues es una parte importante porque es la puerta por donde ingresan todas las personas, dentro de los cuales están los empleados, honestos, deshonestos, etc. Producción, mantenimiento, todas son plataformas donde están insertos nuestros activos. Entonces, todos ellos tienen que participar en cuál va a ser la solución, qué acciones vamos a tomar.